aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a vivir para ti, Señor. Y te ruego, Dios, si alguien más ha de llegar en esta mañana, apresure sus pasos. Des gracias, Señor, para que también pueda escuchar la enseñanza. Da gracias al pastor Pedro, Señor. Úsale, guárdale donde él está con su esposa. Guarda a sus hijos igual, Dios. Te ruego, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Deuteronomio capítulo 22, versículo 8, hermanos. Deuteronomio, tenemos que entender que el libro de Deuteronomio, hermanos, es una recopilación del Éxodo y Números. Sin duda también nos habla de una enseñanza sobre la experiencia que el pueblo había atravesado. Le digo esto como introducción para que podamos comprender el libro. Ahora, el libro de Deuteronomio, hermano, Dios está tratando de darnos instrucciones a través del libro para saber cómo vivir la vida nueva. Estaba hablando al pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel había sido un pueblo esclavizado, había servido a Egipto por muchos años, y Dios levanta un libertador. Dios levanta a Moisés. Moisés no quería ir, él se puso muchas excusas para poder ir. Decía, pues tengo un hermano, soy tartamudo, no puedo, mira que yo fui un asesino. Mas sin embargo Dios le dice, mira, no irás tú solo, mi mano, mi poder estará contigo. Moisés se levanta, hermano, como libertador, saca al pueblo, y el pueblo, hermano, en su rebeldía, en dar la espalda a Dios, en hacerse un Dios pagano, aún con un becerro de oro, de criticar al liderazgo, aún de hablar en contra de lo que Dios estaba haciendo, de que era mejor comer los ajos, las cebollas, que estar viviendo de esa manera. Dios les permitió 40 años en el desierto. Había una tierra en la cual Dios había prometido, una tierra que se llamaba la tierra de Canaán, y Dios había dicho que ahí había leche y miel. Dios había dicho que era el lugar donde Dios les quería bendecir. Ahora, Dios no miente, y Dios cumple su promesa. Era lugar de bendición para ellos, y era la promesa de parte de Dios. Pero el pueblo, por su pecado, hermano, no entró a ese lugar, ni tampoco entró Moisés. Solamente entraron los de 20 años para abajo. Fueron los únicos que entraron, entre ellos Caleb y Josué. Aquellos 12 jóvenes que se levantaron para ir a reconocer la tierra. Y de esos 12, solamente 2 se pararon por la verdad. Mientras que otros hablaban de que habían gigantes, de que no vamos a poder, qué difícil será. Pero ellos confiaron en la palabra de Dios, y Dios les permitió a estos jóvenes entrar con la generación de abajo a esta tierra. Ahora, recordemos que en la tierra de Canaán estaban los jebuseos, los amorreos, todos aquellos que tenían en Eos, ¿verdad? Los feos dicen por allá. Pero sin duda era una tierra, hermano, que tenía muchos dioses paganos. Era una tierra que no conocía al Dios de Israel. Ellos tenían sus dioses, tenían sus costumbres, tenían sus tradiciones. Entonces iba a ser difícil para el pueblo de Dios entrar a aquella tierra y poseerla. Entonces Dios, a través de la experiencia, las circunstancias que ellos vivieron en los 40 años en el desierto, Dios los estaba preparando a aquella generación. Dios los estaba preparando, capacitando, para que cuando ellos entraran a la tierra de Canaán, ellos guardaran de no irse tras otro Dios pagano. Dios les da muchas instrucciones. Luego usted puede leer allá en Jueces, como en el capítulo 1, capítulo 2, cuando ellos entran a la tierra prometida, Dios les dice que desechen a ciertos pueblos. Mas sin embargo, algunas tribus dejaron ciertos pueblos, y ellos predominaron sobre el pueblo de Israel, y sus hijos se llegaron a las hijas de ellos, y vemos cómo el pecado creció. Pero Dios, hermano, quiero tomar este versículo para que nosotros podamos tomar conciencia de nuestra vida nueva, de nuestra vida cristiana, y cómo debiéramos vivir. Ahora dice la palabra de Dios, versículo de Deuteronomio capítulo 22, versículo 8, dice: cuando edifiques casa nueva, se está refiriendo a la tierra de Canaán. Dice: harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Dios está diciendo de la tierra que ellos iban a poseer. Dios les estaba diciendo que tuvieran cuidado y que hicieran de aquella casa que ellos poseyeran, hicieran pretil. El pretil, hermano, si lo aplicamos al sur, hermano, es nuestra barda,
por Yucatán, la embarrada, ¿verdad? Así le dicen, y hablando de la cerca. Ese era el pretil que ellos tenían que hacer, hermano, porque el pueblo judío, hermano, como el pueblo hebreo, hablando de su historia, tenían tradiciones, y una de las tradiciones que ellos tenían era que ellos subían igual, y dice que ellos trabajaban mucho en la azotea, ellos tendían, hermano, el trigo y todo eso para secar. Entonces, como tenían labores, está hablando de que cuando ellos edificaran casa nueva en la tierra de Canaán, porque muchos iban a llegar a poseer esas casas, dice que ellos hicieran pretil a su terrado. ¿Por qué? Dice ahí, versículo, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. El padre de familia tenía toda la responsabilidad y tenía el compromiso que Dios le daba de hacer pretil a su terrado, de poner una cerca, de poner un muro de protección, para que si llegara a ocurrir un accidente, no le echaras la culpa a alguien más. Quiero hablar acerca de hacer casa nueva. Me estoy refiriendo a un mensaje en cuanto a la familia. Es bien fácil, hermanos, hoy en día echarle la culpa a la tecnología, echarle la culpa a los pastores, echarle la culpa a la escuela, echarle la culpa a los amigos de la vida que nuestros hijos están llevando. Y hay gente que le echa la culpa todavía a Dios y dice, ¿por qué me diste un hijo malo? ¿Por qué mi hijo salió así? Dios no nos dio hijos malos. Herencia de Jehová son los hijos. Y es una herencia de parte de Dios. Y Dios nos ha dado a nuestros hijos. Y Dios nos hace responsables a nosotros como padres de aprender a edificar sabiamente para el cuidado de ellos, para no echarle la culpa. Si alguno de ellos cayere o tropezare, echarle la culpa a alguien más. Cuando edifiques casa nueva, ¿por qué? Porque Dios, hermano, sin duda, en nuestra vida cristiana, tenemos un nuevo comienzo. Antes de conocer al Señor, hermano, nuestra vida era pagana, era sin temor a Dios, sin gracia. Hacíamos cosas sucias, cosas perversas, conducíamos a nuestros hijos con maldiciones, escuchaban puras maldiciones en casa. Mas sin embargo, Dios está hablando, dice, cuando hagas casa nueva, ahora nuestra vida, hermano, en Cristo, somos nueva criatura, y ahora a través de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. La palabra de Dios, hermano, es el manual, la instrucción que Dios nos deja para poder conducir nuestro hogar, nuestra casa, nuestros hijos. Aún nos enseña al hombre de tratar a nuestra esposa como a vaso más frágil. Nos enseña cómo amarla, cómo cuidarla, cómo honrarla, cómo respetarla. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros como hombres somos machistas, somos necios, somos bravucones, y a veces no tenemos esa gracia para cuidar de ellas. Ofendemos con nuestras palabras, se nos salen palabras y lastimamos el corazón. Muchas veces lastimamos el corazón de nuestros hijos, pero Dios en su palabra nos enseña a cómo guiar a nuestros hijos, a cómo conducirlos en el temor de Dios. Por eso dice, instruye al niño en su camino, no mi camino. Mas sin embargo, nuestros hijos ven nuestros pasos, hermano, y cada paso que yo doy, Él también pone su pie, lo pone sobre la huella que yo estoy dejando. Y es por eso que a veces nuestros hijos son igual que nosotros y le echamos la culpa a los de allá afuera. No se me vaya a ofender, hermano, no se espante, hermano, yo así hablo, ¿ok? Así que nada más quiero darle el consejo de lo que es la palabra de Dios, y tome el consejo, hermano. Tenemos que edificar de nuevo, porque tiempo atrás echamos a perder. ¿Cómo lastimamos muchas vidas en nuestra imprudencia, en nuestra ignorancia, las cosas de Dios? ¿Cómo hemos fracasado en matrimonios? ¿Cómo se ha fracasado en la educación de los hijos?
Y es por eso que Dios dice, cuando edifiques casa nueva, debes tener el cuidado de tomar el cuidado de hacer pretila tu terrado. Porque sin duda, muchas veces solemos echar la culpa a alguien. Ahora es diferente. Se ocupa de sabiduría. Vaya por favor a Mateo capítulo 7. Mateo 7. Mateo 7, 24. 11:35 me dijo, ¿va, hermano? 11:45, 11. Ok, está bien, tenemos media hora menos todavía. Dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, para edificar casa nueva, nosotros tenemos que usar de la sabiduría de Dios, ya no de mi sabiduría. Dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Y muchas veces creemos que el camino que yo estoy llevando es el adecuado, pero no es así. El Señor trazó un camino. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor ya marcó un camino. Él ya nos enseñó, hermano, la senda que tenemos que llevar. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, Dios está hablando de un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre prudente, que es lo contrario a necio, a un hombre que en su necedad no escucha a Dios, que en su necedad él dice, yo sé cómo puedo hacer las cosas, que aun cuando el pastor enseña, dice, ¿qué me puedes enseñar tú? A veces creemos que por los años, si yo ya tengo 60, ¿cómo me vas a venir a enseñar? No es lo que yo te quiero enseñar, sino lo que Dios quiere enseñar. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace. Estamos muchas veces como cristianos, hermano, acostumbrados a oír la palabra de Dios, pero no hacerla. Y es bien diferente cuando la llevamos a la práctica. La verdad bíblica, Dios siempre nos las va a dar. Son muchas verdades que Dios nos da para vivir por ellas, pero cuando el creyente lo aplica a su vida, es diferente esa vida, hermano. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que dice que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Busca lo más firme y ahí ancla su casa. Yo creo que muchos de nosotros hemos construido, hemos intentado hacer una casita. Y cuando nosotros planeamos, hermano, edificar nuestra casa, llegamos con el albañil y le decimos, por favor, escárvame hasta llegar a roca firme. Y ahí me empiezas a edificar la mampostería. Y me pones varilla de media, refuérzame ahí los castillos. Y una vez que cuelas, tratas de que todo vaya bien. ¿Por qué? Porque es el fundamento de tu casa. Estás planeando edificar todavía para arriba, entonces afirmas, anclas. La roca es Cristo, sin duda, hermano. Pero también cuando habla aquí, hablando de esa roca, está hablando de bases, de verdades fundamentales para nuestros hijos. Hay cosas que nuestros hijos hacen porque papá las hace. Y va a llegar alguien y le va a decir a tu hijo, ¿tú fumas? Y él va a decir, no, yo no fumo. ¿Pero por qué no fumas? Porque papá no fuma, papá ha dicho que no debemos fumar. Pero déjame decirte que es una respuesta incorrecta. Si un día a tu hijo le preguntan, ¿tú fumas? Él tiene que aprender a tener una verdad, una base bíblica que sustente por qué no fuma. No porque papá dice, sino porque Dios dice. ¿Qué dice la palabra de esto? Dice la Biblia cuando habla de vino, no mires al vino cuando rojea en su color. Maldito aquel que diera a beber vino a su amigo.
Entonces digo, bueno, entonces yo no voy a beber vino si eso va en contra de Dios. Si el darle vino a mi amigo estoy pecando, dice, no lo voy a hacer. Maldito aquel que diera beber vino a su amigo. Dice, ay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Dios nos habla de ser un tropiezo a alguien más. Mas sin embargo Dios, hermano, en su palabra habla de la sabiduría, habla de la prudencia, habla de aquel que oye y hace, aquel que lo lleva a la práctica, pero ha aprendido, ha entendido, hermano, que no es lo que yo voy creando, sino lo que Dios ya estableció en su palabra, y yo lo voy adoptando para llevarlo a la práctica, para que sin duda yo pueda crecer y edificar también mi casa. De esa manera mis hijos podrán ser fuertes igual. Pero muchas veces ellos hacen porque papá dijo. Yo no voy aquí porque papá dijo. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Cuál es tu base bíblica para decirle a tu hijo, no hagas así? Entonces, hermano, dice, cuando edifiques casa nueva, pon pretil a tu terrado, para que no eches culpa de la sangre de aquel que ha caído. Ese pretil es el cerco de protección que tenemos que aprender a edificar nosotros y ponerlo a la vida de ellos. ¿Sabe que no solamente es con nuestros hijos? Dios dejó una cabeza en el hogar. ¿Quién es la cabeza, hermanos? ¿Quién? No tengan miedo, hermanos, si van a comer hoy, ¿verdad? El hombre, ándale, hermano, así. Porque ya unos ya con temor dicen, ay, si yo lo digo al rato no voy a comer, ¿verdad? Si yo lo digo, no, me va a ir mal. El hombre es la cabeza del hogar. Y la mujer va a ser bendecida cuando ella aprende su posición. Y no habla de una mujer en esa actitud o en ese pensamiento que tenemos, tú te sujetas porque yo soy el varón y tú haces lo que yo digo. No, no se trata de eso. La sujeción habla de la protección que el hombre da hacia la mujer, de cuidar de ella, de tenerla como vaso más frágil. Y en esa sujeción y en esa dirección se hace un buen matrimonio y podemos ser un ejemplo a nuestros hijos. Pero bueno, hermanos, esa es otra clase. Ahora, vaya por favor a Proverbios capítulo 1. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Está hablando, hermano, de un padre, de un hijo hacia un padre. Mas sin embargo, dice el versículo 8, ahí síganme por favor, yo pudiera leer más, pero voy a cortar versículos. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de ¿quién? De tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Sin duda, hermano, dentro de esta sabiduría que Dios, o sea, para poder edificar casa nueva, para poder guiar nuestra casa, tenemos que entender la posición que Dios nos está dando. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de ¿qué? De tu madre. Muchas veces los hijos no saben cómo guiarse en casa porque papá da una orden y mamá sobrepasa la orden. Tu papá dijo, pero la que manda aquí en la casa soy yo. ¿Has escuchado eso? Y los hijos dicen, bueno, mami, ¿a quién le hago caso? Le hago caso a papá, le hago caso a mamá. Pónganse de acuerdo porque en realidad, o sea, ¿con quién me dirijo? Entonces dice, Dios es muy claro en decir, oye, hijo mío, la instrucción de ¿quién? De papá. Papá da instrucciones, papá tiene liderazgo, papá es cabeza, papá dice cómo se tienen que hacer las cosas, pero mamá también, hermano, toma un papel bien importante en casa y dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora habla de que la mujer dirige, pero antes el varón dio instrucciones y la mujer dice, hijo, papá dijo que lavaras el carro. Papá ya llega del trabajo y espera que el coche esté limpio. No está dando órdenes más allá de lo que papá dejó. Papá estableció las órdenes. Ella está ayudando para que se lleve a cabo las órdenes que papá dejó en casa.
¿Cómo se requiere de la sabiduría de Dios? Pero a veces llega el hijo y dice, mami, yo voy a lavar el carro porque papá dijo que tengo que tenerlo limpio. No, no le hagas caso a ese viejo, tú vete para allá y tú haces esto. La mujer está brincando la autoridad del hombre. Y ahí es donde ya estamos rompiendo la sabiduría de Dios. La estamos quebrantando cuando Dios ha dejado una sabiduría para el hombre, para cómo guiar a nuestra casa. Dice, cuando hagas casa nueva, pon pretil a su terrado. Y qué importante es la sabiduría de Dios para empezar a acercar nuestra casa y dar seguridad y dar confianza, hermano. Ahora, vaya al capítulo 2, versículo 1, ahí está, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, ¿a qué? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón, ¿a qué? A la prudencia. El libro de Proverbios, hermano, Salomón, siendo un hombre muy sabio, escribe, no todo el libro de Proverbios lo escribió él, mas sin embargo, la mayoría de los capítulos lo escribió él, y él está hablando acerca de lo que él aprendió de su padre. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardados dentro de ti, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Él supo aprender a escuchar de parte de su padre. Y lo más importante, hermano, que nosotros pudiéramos enseñar a nuestros hijos es sabiduría. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Y la palabra temor significa reverencia a Dios. Eso quiere decir que si usted deja a su hijo en la universidad y usted lo entrega, le dices, mi hijo, a partir de aquí vas a ser casi independiente. Pero hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Amén. Y en ese temor que ellos aprendieron, van a dirigirse a Dios. Hijo, te invito a esto. No puedo desagradar a Dios con mi vida así. Oye, que vámonos a la discoteca. No, ¿cómo crees? Eso no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque hay un temor, hay una reverencia a Dios. Quiere honrar a Dios con su vida, quiere agradar a Dios. Puedo ir a varios pasajes, pero sin duda, un ejemplo muy claro es la vida de José. Sin papá, sin mamá, en tierra de Faraón, de Egipto, hermano, ahí con Potifar, un hombre siendo seducido, siendo atraído, pero dice que la vida de él fue agradable delante de Dios. Dios lo honró, porque fue un hombre que con temor a Dios se escondió, se apartó, se guardó. Y no estando papá ni mamá para que le dijeran, mi hijo, no lo hagas, mi hijo, por favor, acuérdate. No estando papá ni mamá, él aprendió a sujetarse a Dios. Por eso le estaba diciendo aquí Salomón, haciendo estar atento tu oído, la sabiduría. Mi hijo, sé sabio. Si los pecadores te quisieran engañar, dice, no consientas. Mi hijo, sé sabio, sé prudente. Mira que en cualquier rato puedes caer igual que ellos. Mira cómo están presos, mira cómo están enterrados, mira cómo están viviendo. Mi hijo, sé sabio. A más de lo que usted pudiéramos enseñarles, quizá una carrera, quizá una vida moral, de respetar aquí a los vecinos. Pero si no le enseñamos principios bíblicos, ¿con qué se van a defender ellos? Amén. Vas a poder tener un buen doctor, un buen ingeniero en casa, pero quizá adúltero, quizá fornicario como leíamos, quizá ratero, quizá blasfemo a Dios. Hace muchos años, hermanos, llegó un hermano a dar un campamento de música. Y en 3 días nos enseñó a aprender un instrumento, y recuerdo que aprendí ahí la trompeta. No le seguí, la verdad que se requiere de práctica, pero habían buenos jóvenes conmigo que aprendieron, y uno de ellos se hizo muy profesional en la música, al grado que se metió de lleno a la música y hacía arreglos. Muy inteligente, pero se desvió. Y tiempo atrás, hermano, él empezaba a hablar de que él era ateo ya.
Qué triste es, hermano, que buenos jóvenes de la iglesia, que los vimos servir, los vimos participar, los vimos involucrarse. Llega la falsa doctrina, hermanos, y son arrastrados, porque no tuvieron bases, no tuvieron fundamentos para mantenerse firmes en las cosas del Señor. Y solamente es superficial la vida de muchos de ellos. Es triste, pero estamos viendo generaciones de jóvenes donde su vida es superficial en las cosas del Señor. Y nada más están tratando de llamar la atención con su apariencia, su vestimenta, su manera de hablar. Y cada una de las cosas que traen. Y es triste, y es donde nosotros tenemos que pararnos, hermano, y tratar de guiarlos. Hay algo bien importante en todo eso. Tenemos que aprender a cuidar el corazón de ellos. Por eso en Zacarías dice, y se volverá el corazón de los hijos hacia los padres. El corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Porque sin duda, hermano, no siendo sabios perdemos el corazón de nuestros hijos. Y tenemos que buscar la sabiduría de Dios para poderlos atraer. Capítulo 4. Dice el versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Escucha, joven. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Dice, no desamparéis mi ley. Papá nunca va a querer darte una mala enseñanza. Papá no quiere la destrucción de su hijo. Papá no quiere que su hijo termine mal, pero el joven en su necedad dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y el joven dice, ¿qué me puedes enseñar tú? Mira, tú ya quedaste atrás, ahora es una nueva generación, mira la tecnología, mira esto, y nos quieren hacer viejos porque no sabemos usar la computadora, no sabemos ni usar ni el teléfono. Ellos entran de aquí para allá, hackean y hacen tantas cosas, y dicen, ya ves, tú no sabes, no, pero ellos no entienden que los años nos han dado experiencia, y el caminar con Dios también nos da experiencia, de decirle, mi hijo, por favor, ten cuidado. Y aún ahí dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Cuando habla de cordura, habla de estar en tus 5 sentidos. Hay jóvenes, hermano, que pareciera ser inteligentes, pero han perdido sus sentidos. La vista está desviada, se dejan guiar por la vista. Vemos a los jóvenes, su oído, hermano, está perdido, se dejan guiar por el oído. Tanta música perversa, tanta música tan mala que meten a sus teléfonos, y todavía llegan a escuchar, lo están metiendo en su corazón. Y mucho de lo que se ve en ellos es por lo que están metiendo en su corazón. No están cuerdos. Lo bueno que me apoya la hermana. No están cuerdos. Dice la palabra de Dios, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Los sentidos son extraviados. Y el diablo supo cómo extraviar los sentidos de Eva. Le mostró aquel fruto y dice que fue codiciable para ella. Ella vio, tomó y probó, no haciendo caso a la voz de Dios. Y los jóvenes piensan que llevan un paso más adelantado que papá, y no es así. Cuando ellos van, papá ya fue, ya regresó de toda la vida que está llevando. Se necesita el temor de Dios. Hebreos, por favor, capítulo 11. Hebreos 11. Dice el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún, ¿qué dice? No se veían. Hermano, la vida de Noé es interesante, porque sin duda dice que fue un hombre que agradó a Dios en sus generaciones, un hombre justo, dice perfecto en sus generaciones. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él no las había visto, hermano, él no había escuchado de eso, pero Dios le advirtió. Dios le dijo, mira Noé,
viene un diluvio, voy a hacer llover, voy a abrir los cielos y el agua será derramada y va a destruir todo ser. Dice, por favor, hazte un arca y lo harás así. Y vemos en Génesis, hermano, dice una frase, hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le pidió. Noé, hermano, siguió las instrucciones de Dios, hizo las cosas como Dios mandó. Y por eso aquí Dios lo resalta en Hebreos capítulo 11. En este capítulo de la fe de hombres, de los héroes de la fe, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó, ¿qué dice? ¿Con qué propósito? En que su casa, ¿qué dice? Ese era el propósito. Por eso Noé con temor preparó el arca. Y quizá Noé no sabía lo que era un arca, no sabía lo que era un barco, no sabía lo que él estaba haciendo, pero obedeció a Dios. Dijo, córtate madera de gofer, y él estaba cortando madera. Quizá no se cuestionó, solamente obedeció a Dios. Quizá sus hijos, papi, pero ¿por qué tanta madera? ¿Por qué tanta brea? ¿Qué vamos a hacer? Dijo, no preguntes, solamente obedece. Dios dice que así va a pasar. Y ese hombre se sujetó a la voluntad de Dios, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dice, con temor preparó el arca. Con temor. Él estaba pensando en sus hijos, en su esposa, quizá en el vecino, pero lo más importante era su casa. Es por eso que no tenemos que andar mirando casa ajena. Siempre señalamos, ya viste al vecino, ya viste a su hijo todo greñudo. ¿Por qué no miramos a los nuestros? Amén. Oye, mira la esposa del vecino, qué chismosa es. Y a veces en la casa está el chisme, hermanos. Amén. Noé se preocupó por su casa. Y ese es el privilegio que Dios nos da a nosotros y la responsabilidad de preocuparnos por los nuestros. Con temor. Con dirección también, hermano. Salmo 127, por favor. Estoy acortando algunas cosas, hermano, porque ni he terminado el primer punto. Salmo 127. Si Jehová, dice el versículo 1, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es por demás que usted y yo, hermano, que querramos hacer de nuestros hijos buenos hombres, de nuestras hijas buenas mujeres, si Jehová no edifica. Si no les enseñamos a temer a Dios, si no les enseñamos que la dirección viene de parte de Dios, agarramos y decimos, no, yo tengo buenos hijos. ¿Cómo crees que mi hijo hizo eso? Si yo conozco a mi hijo no es así. Hermano, es lo que muchas veces nos hacen creer ellos. Y estamos tan engañados, hermano. El pecado existe, la maldad existe, dar la espalda a Dios existe. Si aún nosotros, hermanos, terminamos siendo infieles a Dios, a pesar de que estamos tratando de luchar en nuestro devocional, en nuestra vida diaria, en nuestro caminar con Dios, y si ellos ni siquiera tantitos se acercan a Dios, entonces ¿por qué decimos que nuestro hijo no es capaz? Sí es capaz, y mucho más pudieran hacer. Amén. Pero es ahí donde papá muchas veces solapa y dice, no, es que mi hijo no pudo ser. Si Jehová no edificara, es por demás. Es por demás. Dice el versículo 3, herencia, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de ¿qué? La saeta, hermano, está hablando dice ahí, como saetas en manos de valientes son los hijos habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Está hablando de ese instrumento que ellos tenían, hermano. Su aljaba era donde metían la saeta, y aquel hombre agarraba la saeta, hermano, y con su mano, dice, le daba dirección. Él sabía hacia dónde lo tenía que enfocar, y eso está hablando de la valentía, del carácter del varón. Nuestros hijos, hermano, quieren darse dirección ellos solos, y se requiere de hombres que tomen la saeta, hermano, que es la vida del hijo, y darle dirección.
Y esa dirección es a través de la sabiduría de Dios. Amén. Qué bueno, hermano, si tú estás tratando de instruir a tu hijo que termine una carrera, es bueno que estudie, pero enséñale que con su carrera tiene que honrar a Dios. Amén. Enséñale que aprenda a poner a Dios siempre en primer lugar, antes que. Hace poco vino un familiar, me impactó mucho y por eso lo menciono, hermano. Él es gerente de la Volkswagen. Y platicando con él, le preguntaba que si le era difícil. Y él me decía que al principio sí le costó mucho trabajo, pero después él dice, busqué honrar a Dios aún en la gerencia. Dice, tengo a mucha gente debajo de mi puesto y a todos los reúno y antes de comenzar oramos. Oramos a Dios porque queremos la bendición de Dios. Y a cada uno dice, busqué hablarles de Cristo. Todos son salvos. Hacen una reunión, no sé en qué fecha, donde ponen a todos los gerentes con el dueño de la Volkswagen. Y dice que él a ciertas juntas de estas no va porque hay vino, hay fiesta con ellos. Y él les hace saber, yo no participo de eso. Y cuando hacen una junta diferente, él llega y el dueño le dice, mijo, me honras con tu presencia. ¿Cómo es que un hombre, hermano, en medio de un mundo mundanal, si así fuera, hablando del grupo que le rodea a él, se para por la verdad y pone a Dios en primer lugar? Pero tuvo un padre que le enseñó, un padre también que fue gerente en la Volkswagen y ahora él es pastor y le enseñó a su hijo a poner a Dios en primer lugar. Entonces, herencia de Jehová son los hijos. Dice, como saetas en las manos del valiente. Le da dirección a su hijo, le dice, mi hijo, estoy orando para que Dios te bendiga. Hijo, estoy orando, si Dios te quiere llamar, que seas un tremendo siervo de Dios. Mi hijo, si tú vas a ser músico, mi hijo, estoy orando para que Dios te use como ningún otro músico. Como saetas en las manos del valiente. Se necesita de la dirección de Dios. El Salmo 128, hermano, dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Está hablando del hombre. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, aquel hombre que se esforzó, aquel hombre que trabajó, aquel hombre, hermano, que buscó la sabiduría de Dios para hacer casa nueva, para poner nuevos principios, para dar nueva dirección, para aún, hermano, se vale juntar a la familia y decirle, mira, mija, perdóname, la verdad que yo la he regado, yo no soy el esposo que debiera ser. Agarrar a tus hijos y decirle, mi hijo, me perdonas, hijo, yo no soy el padre que yo debiera ser, mi hijo, yo he sido de tropiezo a tu vida, mi hijo, yo la he regado. Mira, hermano, cuando el hombre agacha la cabeza y reconoce que él también es pecador, que también él comete errores, eso te levanta delante de tu familia. Pero no es así cuando el hombre en su orgullo, en su soberbia dice, yo soy el padre, tú haces lo que yo digo, así se hacen las cosas. No es así, no es así. Dios nos enseña y dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Habla de esa felicidad, habla de ese contentamiento. Aquel hombre que teme a Jehová, que anda en su camino. Cuando comieres el trabajo de tus manos, dice, bienaventurados serás. Y te dirá, ¿qué dice? Bien. Amén. Aquel hombre que trabaja y se esfuerza y anima a su familia como Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así como aquel hombre que le enseñó a sus hijos, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Los recabitas. Y les enseñó que sus hijos no iban a beber vino. Y aquellos jóvenes por generaciones se guardaron para no pecar contra Dios. Comerás del fruto, dice. Bienaventurado serás. Vas a ser el hombre más feliz de ver buenos hijos, de ver una buena esposa. Luego dice, y te hará bien. Tu mujer, ahora explica, tu mujer será como vid que lleva fruto a lados de tu casa. Dios usa aquí dos árboles, dos plantas, hermano, que son de suma importancia.
Dios siempre las usa para enseñarnos. Tu mujer será como vid. Habla de esos racimos de bendición, hermano. La vid es una enramada que corre de aquí más para allá, hermano, y tiende su fruto hacia los lados. Dice, tu mujer será como vid que lleva frutos al lado de tu casa. No se le va a conocer como la mujer chismosa, no se le va a conocer como la peleonera. Ya viste a la esposa del pastor, siempre nos avienta la basura. No, va a ser diferente. Tu mujer será como vid que lleva fruto al lado. Será una bendición para alguien más, será bendición para la vecina, para algún familiar. ¿Por qué? Porque el esposo supo cómo edificar su casa. Dice, tu hijo como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La planta, hermano, que ha sobrevivido más tiempo es un olivo. Y es por eso que dice, está hablando, dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ellos estarán plantados y nada los va a mover. Son árboles robustos, fuertes. Pero hoy en día vemos tan jóvenes que débiles en su fe, hermano. Son bien fáciles de desviarlos. Y nos debiera preocupar eso. Que cualquier otra doctrina pudiera llegar y arrasar con ellos. En Cancún había una buena iglesia. El papá de este pastor se encargó de levantar muchas obras por toda esta parte de Yucatán y hacia Cancún, y edificaron muchas iglesias, tenían buena enseñanza. Falleció él, las iglesias las tomaron sus hijos, y una de estas iglesias, un hijo de él, hermano, en el centro de Cancún, tenía una iglesia muy grande, y con el tiempo ahorita él puso una discoteca cristiana. Y en la parte de arriba de lo que es la iglesia, hermano, los jóvenes pueden subir y tomar la copita social. Todo tiene que ser entre cristianos, así no pasa nada. Ellos pueden bailar allá. Ellos pueden tener un convivio en música disco cristiana. ¿Sabe? Cualquier cosa puede arrasar con nuestros hijos, si no hay fundamentos, si no hay enseñanza. Pero dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Dios habla de bendecir no solamente tu generación, sino la generación de tus hijos y también la generación de tus nietos. O sea, la bendición es muy grande y Dios quiere llevarlo a todo eso. Harás pretil, dice, debemos, no voy a regresar a Deuteronomio, pero vaya al segundo libro de Reyes. Capítulo 14. Ahí está. Dice, versículo 1, 14:1. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey de su padre. Pero no mató a los hijos de los que dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio, ¿qué dice? Pecado. Está hablando de que el hijo no iba a pagar por el pecado de su padre, ni viceversa. Pero a veces decimos, tu hijo nació así por lo que tú hiciste. Dice Dios, no, ya no es así.
Es por eso que nosotros, hermano, o sea, ya no podemos echar culpa de que si mi hijo nació así o mi hijo es así, es por papá o por mamá. No, en el asunto de ese pecado. Más sin embargo, en cuanto a la dirección, en cuanto a esa seguridad, cuando Dios me está diciendo ahí, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. Yo tengo una responsabilidad de hacer en ellos, hermano. Cuando, déjame lo aplico de esta manera. Cuando Dios le está pidiendo cuentas a Elí, cuando vemos ahí que Samuel crecía, servía al Señor, pero los hijos de Elí dice que no tenían conocimiento de Dios. Estoy hablando de los hijos del sacerdote, de jóvenes que estaban dentro de la iglesia. Dice que ellos hacían lo malo, ellos hacían cosas inmorales dentro de la iglesia con las mujeres, se robaban las ofrendas, cosas sucias, cosas perversas. Entonces Elí dice que había escuchado, pero él les decía que había escuchado no cosas buenas de ellos, pero no se habla de corregirlos, no se habla de disciplinarlos. Y después dice que ellos van a la batalla, les llega la noticia, le dicen a Elí, el arca de Jehová fue tomada. Perdón, le dicen, tus hijos Ofni y Finés fueron muertos en batalla. Y dice que él no se sorprendió. Pero cuando dijeron, el arca de Jehová fue tomada, dice que él cayó a tierra y murió. ¿Por qué él no se sorprendió de la muerte de sus hijos? Porque sin duda él sabía que sus hijos andaban mal. Sin duda él sabía que sus hijos iban a pagar por lo que ellos habían hecho. Pero lo que más le pesó a él fue que la presencia de Dios había sido quitada del reino. Eso nos debiera preocupar, hermano. Cuando la presencia de Dios ya no está en nuestra casa, no está en la iglesia, debemos tener cuidado porque el pecado crece, la maldad crece. Ahora, vaya por favor a 1 Tesalonicenses. Ya termino, hermano, con este pasaje. Lo voy a dejar a medias. 1 Tesalonicenses. Capítulo 1. Ahí está, hermanos. Dice, damos siempre gracias a Dios, versículo 2, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mire, hermano, era increíble el testimonio de estos hermanos. Dice que no tenía necesidad de hablar o de predicar el evangelio, porque su testimonio, hermano, era bien firme, de tal manera, dice, que vinieron a ser ejemplo para los de Acaya. Una de las cosas que nosotros requerimos, hermano, en nuestra edificación a nuestra casa nueva, para dirigir a nuestros hijos, es el ejemplo. Muchas veces no le tenemos que decir las cosas a ellos van a ver por nuestros hechos. Es más poderoso mi hecho que el hacer, hermano, que el decir. ¿Se me explicó? A veces decimos, pero los hijos dicen, papi, tú dices mucho, pero haces poco. Pero si nosotros nos quedamos callados y somos más prudentes y con el ejemplo le enseñamos a ellos, va a ser diferente, hermano. La edificación de nuestra casa, hermano, el pretil. Mire, déjenme ver si en la tarde lo termino, hermano, el mensaje. Pero ¿sabe qué, hermano? Está hablando de ese cuidado que debo tener para mi familia. Dice, porque quizá uno de ellos pudiera caer y perecer. Y yo creo que ningún padre espera ver caer a su hijo, ni ver caer a su esposa. Pero como hay gente que llora y se lamenta, dice, si yo hubiera, quien hubiera ya no existe. Si tan solamente los hubiese, si tan solamente hubiera cambiado, pero ya no existe, hermano. Qué difícil es, porque el tiempo no lo puedo regresar. Pero es que Dios me está instruyendo ahorita, me está dejando el ejemplo para poder ser un buen padre, guiar a mi familia, amar de ellos, cuidar de ellos, dar mi tiempo a ellos.
ellos requieren tu tiempo también. A veces trabajo. Llega la noche y ves dormido a tus hijos, a tu esposa. Te vas en la mañana, también los ves dormidos. Y nada más el domingo tomas para venir a la iglesia. Pero ellos requieren tiempo también. Un tiempo que tú puedas pasar con ellos. Voy a terminar ahí, hermanos. ¿Saben? Posiblemente más al rato termino el mensaje. Dios, gracias te damos. Gracias por tus misericordias. Como te ruego, Dios, que tú des gracia en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sabios y entendidos. Ayúdanos a aplicar